Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. Libre Emilio Lozoya. Un juez ordena prisión domiciliaria al exdirector de Petróleos Mexicanos. Al hacer la tercera entrega de la cuenta pública 2022, la Auditoría Superior de la Federación detectó posibles daños a la hacienda pública por 32,894 millones de pesos. La temporada de Cuaresma 2024 se convertirá en un verdadero viacrucis para la mayoría de las familias mexicanas ante el encarecimiento de pescados y mariscos. El gobierno de México elaboró una propuesta de iniciativa de ley para que la extorsión sea considerada delito grave o de alto impacto y así impedir que los delincuentes sean puestos en libertad con facilidad como ocurre actualmente. El delito de feminicidio en el Estado de México registró un incremento del 42,8% durante el primer mes del presente año, además de que la incidencia de otros ilícitos también aumentó en comparación con el mismo periodo del 2023. El secretario de Seguridad del Estado de México, Andrés Andrade Telles, afirmó que el crimen organizado tiene rebasadas a las corporaciones policíacas municipales, principalmente las del sur de la entidad mexiquense. En la Ciudad de México está garantizado el servicio de abasto de agua, dice el jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama. Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la presidencia de la República, llamó a dejar de lado la guerra sucia en la contienda electoral que oficialmente arranca el 1 de marzo. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 20 de febrero del 2024. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-357300. También le doy dos números de WhatsApp, el 5581-012861 y el 5561-988821. Recuerde que estamos en vivo en La Neta Noticias por el 1150 de AM por Acústica Radio, la nueva opción de la radio en México. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado y nos vamos a las noticias. La temporada de Cuaresma 2024 se convertirá en un verdadero viacrucis para la mayoría de las familias mexicanas ante el encarecimiento de pescados y mariscos en un 20,26% y de legumbres y vegetales hasta de un 45,88%. En el monitoreo de precios con motivo de la Semana Mayor, de acuerdo con las tradiciones de la Iglesia Católica, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes estimó que la compra de alimentos típicos para cumplir con la Cuaresma puede llegar a costar hasta 2,461 pesos. Miles de peregrinos de la diócesis de Toluca, Estado de México, se dirigen a la Basílica de Guadalupe para venerar y darle las gracias a la Morenita del Tepeyac. Después de haber hecho una escala en la Marquesa, miles de peregrinos de Toluca que se dirigen a la Basílica de Guadalupe comenzaron a ser custodiados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México. Esto como parte del operativo para garantizar su seguridad en esa zona y durante su tránsito por el territorio estatal. De acuerdo con la dependencia, se brinda acompañamiento a los feligreses, donde además se solicitó coordinación con elementos de las corporaciones policíacas y de protección civil para atender cualquier solicitud de ayuda.
En Nuevo León, binomios caninos de la Guardia Nacional detectaron y aseguraron 16 envíos de mensajería con aparente marihuana. Escuchemos la información completa con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel. Te saludo a ti y a los escuchas de La Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que en cumplimiento de las estrategias nacionales de seguridad pública y de prevención de adicciones Juntos por la Paz, en Nuevo León, binomios caninos de la Guardia Nacional localizaron 16 envíos de mensajería con aparente marihuana, los cuales pretendían ser enviados a los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango y Tamaulipas. Como parte de las acciones estratégicas para evitar el trasiego y la distribución de narcóticos, divisas y armas de fuego, guardias nacionales, previa autorización y con apoyo de binomios caninos, realizaron rastreos preventivos en 2 empresas de paquetería en los municipios de Guadalupe y Santa Catarina. En la primera acción, en el municipio de Guadalupe, el ejemplar canino, en una sola jornada de trabajo, identificó 14 paquetes de diferentes características y dimensiones, ante las cuales mostró cambios de conducta ante la posible presencia de algún objeto o sustancia ilícita. Los guardias nacionales realizaron una inspección física en los envíos y localizaron envoltorios y bolsas de plástico que contenían vegetal verde y seco con las características propias de la marihuana, que serían enviadas a los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango y Tamaulipas. La segunda acción se realizó durante rastreos preventivos en otra empresa de paquetería ubicada en el municipio de Santa Catarina, donde un ejemplar canino con la especialidad en detección de narcóticos mostró interés por 2 cajas de cartón y al efectuar la inspección física se localizaron 8 bolsas de plástico con hierba verde y seca con las características de la marihuana y un peso aproximado de 2.5 kilos. En ambos casos, el aparente narcótico fue asegurado y puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público de la Federación en la entidad, donde continuarán con las investigaciones correspondientes. Hasta aquí la información. Y también le informo que el Gobierno de México elaboró una propuesta de iniciativa de ley para que la extorsión sea considerada delito grave o de alto impacto y así impedir que los delincuentes sean puestos en libertad con facilidad como ocurre actualmente. Pero escuchemos a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Con su permiso, presidente. Muy buenos días. Actualmente, en el país se registra un incremento en el número de extorsiones, un delito que lastima a la sociedad y afecta su patrimonio y seguridad. Durante enero de este año, se tuvo, por ejemplo, un aumento del 7.7% en la comisión de este delito, en comparación con el mismo mes de 2023, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ante ello, en el Gobierno de México trabajamos para combatir la extorsión y también sancionar a las personas que incurren en este delito, por lo que se elaboró una propuesta de iniciativa de ley para que la extorsión impedir delito grave o de alto impacto e impedir que los delincuentes sean puestos en libertad con facilidad como actualmente ocurre. El proyecto considera diferentes modalidades de extorsión que nosotros escuchamos a diario por parte de las víctimas, como el engaño telefónico, las amenazas telefónicas, los llamados montachoques, los montadeudas, la exigencia bancaria, el cobro de piso, los monopolios en la distribución de diferentes productos. Estas conductas referidas se cometen por estructuras delictivas. Por ello, se busca la modificación, obviamente, de la Constitución, pero también la modificación de la Ley contra la Delincuencia Organizada para incorporar ahí mismo el delito de extorsión. Esto nos permitirá desmantelar y llevar a proceso a los grupos delictivos que se organizan para cometer estos ilícitos. Asimismo,
se prevé sancionar conductas específicas como el engaño telefónico o las ofertas de premios, que si bien no son propiamente extorsivas, se encuentran vinculadas en este delito. Se pretende también unificar a nivel nacional los tipos penales y sus sanciones, así como garantizar la reparación del daño a las víctimas. De esta manera, estaríamos transitando de un delito patrimonial, como está considerado actualmente, a uno contra la seguridad e integridad de las personas, lo que implicaría un aumento en las penas contra quienes incurran en la extorsión. Estamos seguras que los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión serán sensibles a esta iniciativa que busca el bienestar y la protección de la población. Eso sería, presidente. Y desde el inicio de esta administración morenista a la fecha, el robo de hidrocarburos ha disminuido 94.2%, lo cual significa ahorros para el gobierno de la República. Así lo reportó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, al presentar el informe mensual de seguridad en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. La funcionaria precisó que se evita el desvío de miles de barriles al día por el mercado ilícito de combustible. Pero escuchemos cómo lo dice Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Insisto en el trabajo de la coordinación con las unidades antisecuestros y la Comisión Nacional Antisecuestros, también en coordinación con los gobiernos de los estados. Este delito para nosotros es muy importante porque significa ahorros para el gobierno de la República. Este es el robo de hidrocarburos, que se evita el desvío de miles de barriles al día por el mercado ilícito de combustible. Al principio de la administración eran 81,000 barriles diarios que se robaban, aún son 4.7 miles de barriles diarios, y el ahorro estimado del 1 de diciembre de 2018 al 31 de enero de 2024 es de 312,389 millones de pesos. Estos recursos significan ingresos para el gobierno del presidente López Obrador, que son utilizados en programas de bienestar y obra pública. Entonces, seguimos trabajando en la prevención de tomas de casetas. También se evitó la pérdida de 1,799 millones de pesos en 2024 y del 2020 al 8 de febrero de 2024 de 63,510 millones de pesos. También le doy a conocer que al hacer la tercera entrega de la cuenta pública 2022, la Auditoría Superior de la Federación detectó posibles daños a la hacienda pública por 32,894 millones de pesos que habrían ocurrido en dependencias federales y organismos gubernamentales. Las principales observaciones halladas por la Auditoría Superior de la Federación se localizaron en Petróleos Mexicanos, programas sociales de apoyo a damnificados por el huracán Ágata en Oaxaca y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que frente a la violencia que ocurre en el estado de Guerrero, creció desde hace 2 o 3 sexenios, cuando los grupos de la delincuencia entraron por la vía de los partidos y en algunas partes hicieron una base social de respaldo. Dijo que su administración no tiene acuerdo con esos grupos delincuenciales como los Ardillos y los Rojos. Esos grupos se han enfrentado y recrudecido la violencia en Acapulco, en Chilpancingo y en Taxco en los últimos meses, dijo el presidente López Obrador. Escuchemos el comentario de Enrique Avilés. En breve, con Enrique Avilés.
En breve te comparto que dentro de la Guardia Nacional se ha creado el Batallón de Patrimonio Cultural, cuerpo de seguridad formado por elementos previamente capacitados en arte moderno y contemporáneo que tendrá la misión de proteger las obras de arte del país y perseguir delitos relacionados con el tráfico ilegal de bienes culturales. El Batallón de Patrimonio Cultural operará bajo la Dirección General de Servicios Especiales de la Guardia Nacional. Este nuevo batallón también protegerá a 10 artistas mexicanos con la declaración de monumento artístico, quienes por ley deben viajar con seguridad o custodias armadas. La función del batallón no se limitará al territorio nacional, sino también incluirá la recuperación del patrimonio mexicano ilegalmente fuera del país. El gobierno ha destacado la importancia de recuperar las obras mexicanas que se encuentran ilegalmente en el extranjero, con más de 13,000 bienes patrimoniales recuperados durante esta administración. La recomendación es no bajes la guardia, cuídate y sígueme en redes sociales, @vilesenrique, y nos escuchamos en breve. Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la presidencia de la República, llamó a dejar de lado la guerra sucia en la contienda electoral que oficialmente arranca el próximo 1 de marzo y reveló que su partido ya realiza una investigación sobre el origen de los hashtags narcopresidente AMLO y narcocandidata Claudia para interponer una queja ante el Instituto Nacional Electoral. Importantes personalidades académicas, jurídicas, intelectuales y de la política forman parte del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum. Sobre el tema, escuchemos el comentario de Julio Tapia. Muy buenas tardes, Noel Alvarado. Claudia Sheinbaum presentó hace algunos días equipo de trabajo que coordinará su proyecto de gobierno, destacándose entre ellos verdaderas personalidades en el mundo académico, jurídico, intelectual, político, entre otras profesiones y materias, lo que sin duda eleva su visión y calidad, pues pretende allegarse de los mejores para el caso de ser electa presidenta de la República. Por cierto, la primera mujer en que ocupe la silla presidencial. Sin embargo, hay un personaje político muy inteligente, audaz, sagaz, al cual la propia izquierda lo respeta, por ser confrontador, con carácter, pasión y razón. Gerardo Fernández Noroña, que al momento de tomar tribuna y exponer argumentos, como fuera el caso de las sedes del Poder Legislativo y diversas, arremetió contra García Luna, a quien adelantaba enfrentaría a la justicia, y así fue, lo que lo ha llevado a ser valorado como un auténtico político que habla claro y directo ante sus oponentes, calificándoles de traidores, tema que la propia sociedad le reconoce. Incluso arremetió también contra el expresidente Felipe Calderón al dejar un país vendido a la delincuencia. También contendió ante la hoy candidata para representar a Morena en las actas electorales para el 2 de junio. Sin embargo, Sheinbaum resultó ser electa. La empatía del movimiento de Andrés Manuel de Sheinbaum le ha valido ser considerado un artífice importante en las tareas de su agenda política, por lo que tarde que temprano su carácter y determinación deberán ser tomados en cuenta en el escenario nacional como un auténtico operador y político. Soy Julio Tapia y me puede seguir en Despacho Jurídico Tapia García y Asociados. El secretario de Seguridad del Estado de México, Andrés Andrade Telles, afirmó que el crimen organizado tiene rebasadas a las corporaciones municipales, principalmente las del sur de la entidad mexiquense. Dijo que esta situación se vino agudizando desde gobiernos anteriores y hoy las autoridades de seguridad han detectado carencias en las comandancias municipales con una marcada disminución de su estado de fuerza. Advirtió que esta situación hace que las policías locales estén mermadas y sean vulnerables ante el crimen organizado. El delito de feminicidio en el Estado de México registró un incremento del 42.8% durante el primer mes del presente año, además de que la incidencia de otros ilícitos también aumentó en comparación con el mismo periodo del 2023. En el recuento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se observa
la tendencia ascendente de diversos delitos, contrario al discurso del gobierno mexiquense que asegura una disminución de la violencia en diversas regiones del territorio estatal. Y mire, esta tarde nos da mucho gusto saludar a una mujer talentosa y triunfadora. Se trata de Ana Paula Tovar. Ana Paula, buenas tardes y bienvenida a La Neta Noticias por Acústica Radio. ¿Cómo estás, Noel? Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes a todos. Bienvenida, tenemos mucho que platicar. Nos conocemos desde hace un buen rato y bueno, hay muchos temas que conversar con los amigos radioescuchas que están en este momento. Les platico rápido. ¿Quién es Ana Paula Tovar? Es una periodista radicada en la Ciudad de México. Estudió la licenciatura de Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, y la maestría en periodismo en la Universidad de Barcelona, España. Regresó a México en el 2011, donde vive actualmente y es colaboradora para varios medios escritos y digitales. También es investigadora por series de televisión y documentales, así como productora, guionista, creadora y hosts de podcasts para Spotify y otras plataformas digitales. Es autora del podcast de un tema que llamó la atención en todos los sectores de la sociedad en México, incluyendo el político en el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León. El caso es el chupacabras. Pero Ana Paula, platícanos cómo surge la idea de realizar este podcast sobre el chupacabras. Pues muchas gracias de nuevo. Bueno, pues surge de una curiosidad real de cuando yo era niña, que le tenía un poco de miedo y risa al mismo tiempo, porque era una tenía unos 13 años en ese momento. Y pues por supuesto tenía un padre que era escéptico y me decía, eso son tonterías, en realidad el país está fatal, porque era cuando estaba toda la crisis económica de 1995, ¿Es correcto? Que yo creo que muchos la recuerdan también. Y pues nada, me empecé a obsesionar, estaba muy obsesionada con esa época que fue la crisis económica en mi casa, política en el país, con todo el tema de Colosio, Salinas, Zedillo agarrándose de los pelos, pocos pelos que tenía Salinas en aquella época, que seguía teniendo, ¿no? Y bueno, pues mi obsesión creció junto conmigo y cuando me volví periodista decidí hacer una investigación seria sobre qué tipo de situación. Chupacabras. Pues sí, mira, tú eras una niña y le tenías miedo a ese tipo de situaciones que se estaba viviendo en esa época en el país. Yo ya estaba en el ejercicio periodístico realizando algunas actividades profesionales en todos los sectores, incluyendo este tema que tú trabajaste durante mucho tiempo, el tema del chupacabras. Pero platícanos más. Pues exacto, fíjate que tú fuiste una de las primeras personas que contacté, lo recuerdo, porque buscando información pues encontré como que había bastantes artículos que habías firmado en aquella época en el periódico La Prensa. Y pues así fue como empecé, ¿no? Buscándote a ti, buscando a otros periodistas en otros estados del país. Luego, pues mi reto era buscar a políticos que habían tomado las decisiones en aquella época o no las habían tomado, porque a pesar de que era una tontería para todos, pues no dejaba de estar en la agenda, ¿no? Salía en los periódicos, salía en la tele, salía en la radio. Entonces yo tenía la duda de, a ver, si estaba pasando algo tan grave en el país, que era una crisis económica tan fuerte, y también había bastante pugnas sociales con indígenas en varias regiones del país. Sí está lo de los zapatistas, pero también en la Sierra de Guerrero había bastantes problemas. Entonces yo quería que me dijeran los políticos por qué no hablaban del chupacabras y lo dejaban crecer. De eso va prioritariamente el podcast, ¿no? De descubrir, pues, qué había detrás de esta noticia. Pues todo un reto lo que tú al final de los días concluiste, un podcast bastante profesional porque te metiste hasta la cocina. Veo que entrevistaste a personajes de la política de alto nivel en el sexenio de Salinas, en el sexenio de Zedillo, y bueno, recurriste a todos los que de cierta forma estuvimos cerca de ese tema del chupacabras. Por un lado, el tema político que surgió en ese entonces, esa crisis financiera en el país.
por la que atravesábamos, pero también la otra cuestión del tema chupacabras que nos llamó mucho la atención y que nos trajo pues muy al estar atentos durante mucho tiempo, ¿no? Pues sí, o sea, lo primero era hablar con las víctimas, ¿no? Y rastrearlas un poco por medio de un reportaje justo que tú escribiste, que pasó en Coatlinchán, que es un pueblo aquí en Estado de México muy cerquita. Sí, correcto. Sí. Por coincidencias de la vida, yo había hecho un reportaje hace muchos años ahí y conocí a personas del pueblo y conocí a la persona que decía que iba a atrapar al chupacabras, ¿no? Y la persona que aseguraba haber estado en ese ataque del chupacabras en Estado de México, que luego comparaba esa información, porque yo quería saber si después de 27 años la gente seguía diciendo la historia como te la había contado a ti, por ejemplo. Y pues sí, la sorpresa era que sí. A ver, las personas no querían mentir tal cual. Ellos habían perdido sus animales y decían, pues mira, a mí algo me los mató. Yo no sé si fue el chupacabras, un perro o un ser alienígena que también se barajó en ese momento. Sí, sí, cierto. Pero me los mataron. Entonces estaba esa parte real que tú me decías existió porque yo vi los hoyos en los animales muertos. Y existía la parte de la fantasía de qué será este ser nuevo, ¿no? Entrevisté a gente como Jaime Maussan en la parte de la fantasía, vamos a así decirle. Ustedes escuchen el episodio 2 y júzguenlo por ustedes mismos. Pero bueno, después como tengo esta vena periodística, pues necesitaba que los periodistas... Primero sí tenía la duda de, pues les pagaron a la gente para que dijeran esto, pero ¿quién pudo haber pagado, no? El principal sospechoso siempre va a ser Televisa. Entonces acudí a un periodista de Televisa que por supuesto me dijo que no. No esperaba que me dijera que sí, pero bueno, quién sabe. Sí, claro. Nunca sabes si vas a encontrar a alguien enojado, ¿no? Sí, claro. Hablé con Nino Canún, que fue la última entrevista que dio Nino Canún en vida. Falleció 2 meses después de que yo lo visité en su casa. Fue una entrevista muy interesante, donde él me dijo cómo era el teje y maneje como de la relación entre oficina de presidencia y periodistas. Y entonces eso me mandó a la oficina de presidencia y a hablar con los voceros, porque ellos controlan la agenda de cierta forma. Sí, claro. Actualmente pues la controla mucho López Obrador, ¿no? Pero en los años 90 la controlaba la oficina de la presidencia por medio de su vocero, que en el sexenio de Salinas era José Carreño. Cierto. Un gran personaje de la política en México, y en el sexenio de Zedillo pues tuvo varios, y yo tuve la oportunidad de hablar solamente con uno, que fue Marco Provencio. Pues la verdad es que un trabajo muy bien elaborado, tuve la oportunidad ya de escucharlo, pero platícales a los amigos radioescuchas dónde pueden escuchar este podcast tan importante. Son 6 capítulos, ¿no? Son 6 episodios, va de principio a fin, desmitificamos varias cosas del chupacabras. Lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast, Spotify, los mismos teléfonos ahora tienen ahí un dibujito con una P, que es donde pueden escuchar todo. Pueden poner el chupacabras en su buscador de internet y les va a lanzar el podcast. Es un viaje, yo creo que muy nostálgico al México de los 90, lleno de escándalos políticos y pues mucha fantasía televisiva. Sí, la verdad es que un tema que llamó mucho la atención en su momento. Pero, ¿cuánto tiempo te tardaste en elaborar este trabajo periodístico de podcast tan importante para que se enteren las nuevas generaciones? Pues sí me eché 2 años, unos 3 años en entrevistas y estira y afloje, persiguiendo gente. Tú, Noel, fuiste de los complicaditos. Yo siempre estuve ahí disponible. Los políticos sí fueron no coincidían las agendas. Los políticos fueron los más difíciles, pero bueno, aceptaron al final. Y pues sí, después es un trabajo de investigación, luego hay un trabajo de guionismo, de postproducción. La verdad es que quedé muy satisfecha con el resultado. Me ayudó muchísimo mi equipo en una empresa que fue la que produjo este podcast, que se llama Sonoro, que se hizo una coproducción con Wondery, que es de Amazon. Y bueno, pues nada, estoy muy contenta. Hay 6 episodios, hay un 7º episodio donde se habla sobre los rumores en México. Escúchenlo, es súper interesante cómo se manejan los rumores, cómo se mueven y cómo llegan a las primeras páginas. Pues muy bien, pues ahí está
Acaba usted de escuchar a Ana Paula Tobar sobre este trabajo periodístico de podcast que ya lo puede usted escuchar en todas las plataformas digitales. Y bueno, pues ahí está para que usted lo escuche estos 6 capítulos más el extra, sí, el séptimo que nos debe, ya lo escucharemos, sobre este interesante trabajo periodístico que bueno, pues en ese momento todo el mundo estuvo atento. Muchas gracias, Ana Paula Tobar, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Noel, y escuchen a Noel, que lo entrevisto en el episodio 3 del podcast. Cierto, por ahí aparezco. Pónganle atención. Amigas y amigos, hasta aquí La Neta Noticias. Recuerde que mañana miércoles tenemos una cita a las 17 horas por el 11:50 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.